las alarmas en Washington luego de que la agencia considerada el cerebro de la seguridad nacional aquí en los Estados Unidos, la NSA por sus siglas en inglés, fuera el blanco aparente de piratas cibernéticos. Entre la información obtenida por estos hackers estarían códigos utilizados en operaciones de espionaje. Agosto de 2016. En un rincón muy reservado de Internet apareció un anuncio firmado por un grupo del que nadie había escuchado hablar. No existían entrevistas, fotografías, manifiestos políticos, ni un historial de ataques que permitiera identificar a sus autores. El mensaje estaba redactado en un inglés extraño, casi deliberadamente incorrecto, acompañado por un archivo comprimido y una afirmación que parecía demasiado absurda para ser tomada en serio. Los autores aseguraban haber robado parte del arsenal ofensivo de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ofrecían una pequeña muestra gratuita como prueba de autenticidad. El resto, afirmaban, sería vendido mediante una subasta pública utilizando Bitcoin. Durante las primeras horas, la reacción de la comunidad global fue de incredulidad. El Internet estaba lleno de impostores, farsantes y estafadores que aseguraban haber comprometido a la CIA, al Pentágono o a la propia NSA. Casi todas aquellas historias terminaban siendo bromas, intentos de extorsión o simples fraudes para engañar a compradores ingenuos en los mercados de la Deep Web. Nadie esperaba que esta vez fuera diferente. Sin embargo, cuando investigadores independientes descargaron la muestra digital y los principales fabricantes de hardware como Cisco analizaron a fondo el contenido, la conversación cambió por completo. Las vulnerabilidades eran completamente reales. Ya no había dudas sobre la autenticidad de la filtración. Y esto dio paso a una pregunta mucho más inquietante. ¿Quién y cómo había logrado saquear las armas digitales de la agencia de inteligencia más poderosa, vigilada y blindada del planeta? Mi nombre es Zero, y esta es la historia de The Shadow Brokers, el grupo de hackers que no solo vulneró a la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, sino que liberó el arsenal digital que pondría de rodillas a la infraestructura global. Para comprender la verdadera magnitud de aquella publicación es necesario retroceder algunos años. Dentro de la estructura interna de la NSA existía una división de élite ultrasecreta, conocida como Tailored Access Operations o simplemente TAO, reconocidos como los creadores de la primer ciberarma de la historia, Stuxnet. La misión fundamental de este grupo de élite consistía en desarrollar capacidades ofensivas avanzadas para penetrar redes extranjeras de alta seguridad, obtener inteligencia crítica y mantener un acceso persistente e invisible sobre objetivos considerados estratégicos para la seguridad nacional de los Estados Unidos. A diferencia de un grupo cibercriminal común, cuyo objetivo suele ser obtener dinero rápido mediante extorsiones o robos, la división TAO operaba con recursos financieros prácticamente ilimitados, equipos multidisciplinarios de ingenieros y matemáticos y un acceso privilegiado a vulnerabilidades críticas desconocidas para los propios fabricantes de software y hardware. Con el paso del tiempo, a medida que algunas operaciones dejaban huellas digitales en servidores de todo el mundo, la comunidad de seguridad informática comenzó a utilizar otro nombre para referirse a aquel misterioso conjunto de operaciones, The Equation Group. Los investigadores de la firma Kaspersky observaron patrones técnicos tan sofisticados, un nivel de ingeniería tan pulido y una disciplina operativa tan estricta que concluyeron que detrás de aquellas herramientas debía existir sin lugar a dudas un actor estatal con décadas de experiencia y un presupuesto militar imposible de igualar por organizaciones criminales independientes. Durante años, The Equation Group fue considerado por los expertos como el estándar absoluto, la cúspide inalcanzable del espionaje cibernético moderno. Las herramientas filtradas por Shadow Brokers parecían confirmar de manera directa y contundente precisamente esa hipótesis. No se trataba en absoluto de malware convencional diseñado para infectar computadoras domésticas o robar contraseñas bancarias de usuarios comunes. Eran implantes quirúrgicos, zero-day exploits y utilidades de infraestructura destinados exclusivamente a comprometer firewalls empresariales de gran escala, dispositivos de enrutamiento y equipos perimetrales que protegían las redes de comunicaciones de infraestructuras críticas, gobiernos e industrias estratégicas alrededor del mundo. Entre los archivos de aquella muestra gratuita aparecieron nombres tan peculiares y exóticos como Epic Banana, Extra Bacon o Benning Certain. Aquella nomenclatura extraña, absurda y aparentemente sin sentido era una característica habitual y bien conocida dentro de los pasillos de la NSA.
donde los proyectos y las herramientas ofensivas recibían nombres en clave totalmente aleatorios para evitar cualquier relación lógica con su verdadera función técnica en caso de ser descubiertos. Mientras los analistas de sistemas de distintos países verificaban contrarreloj la autenticidad del material, Shadow Brokers continuaba publicando mensajes periódicos, anunciaban una subasta millonaria y desafiaban públicamente a la comunidad de ciberseguridad. Se burlaban de los esfuerzos de contrainteligencia y afirmaban poseer una colección mucho mayor de herramientas ofensivas, todavía inéditas y altamente destructivas. Con el paso de las semanas quedó claro que el dinero nunca había sido el verdadero objetivo de los atacantes. La filtración en sí misma era el verdadero mensaje que querían enviar al mundo. Fue entonces cuando una pregunta comenzó a dominar todas las discusiones técnicas y las salas de crisis gubernamentales, y esa interrogante continúa sin una respuesta definitiva hasta el día de hoy. ¿Cómo terminó ese arsenal militar fuera de las redes de la NSA? Ninguna investigación pública o privada ha logrado reconstruir con absoluta certeza los hechos ocurridos en los servidores de la agencia. Una de las teorías principales plantea un error humano catastrófico, que un propio operador de la división Tau dejó expuesta accidentalmente parte de la infraestructura utilizada para almacenar herramientas durante el desarrollo de operaciones activas en el extranjero, permitiendo que un adversario al acecho interceptara y copiara el cargamento digital. Otra hipótesis apunta a un compromiso directo y prolongado de los servidores externos de redirección empleados por la agencia para ocultar el origen de sus ataques. También se discutió intensamente la posibilidad más temida, una filtración interna, un trabajo desde adentro realizado por un empleado o contratista con acceso legítimo que extrajo el arsenal en un medio físico, emulando la pesadilla logística que significó Edward Snowden años atrás. Finalmente, numerosos analistas e historiadores señalaron la posibilidad de una operación de inteligencia exterior destinada a exponer y neutralizar públicamente las capacidades ofensivas de Estados Unidos en medio de un escenario de creciente deterioro de las relaciones diplomáticas bilaterales. Durante varios meses, el grupo permaneció en un relativo y tenso silencio. De forma ocasional aparecían nuevos mensajes en foros especializados, nuevas amenazas veladas y pequeños fragmentos de información técnica que servían para mantener la atención de los medios. Muchos pensaron o quisieron creer que la historia terminaría diluyéndose con el tiempo y que el peligro real ya había sido contenido por las empresas de seguridad. Esa ilusión de tranquilidad desapareció por completo el 14 de abril de 2017. Ese día, Shadow Brokers publicó de forma gratuita y abierta la mayor parte del arsenal que todavía conservaba en su poder. Entre cientos de archivos, scripts y manuales de uso, aparecieron herramientas que transformarían para siempre y de manera irreversible la historia de la ciberseguridad global. Eternal Romance, Eternal Champion, Eternal Synergy y el implante persistente Double Pulsar. Por encima de todos ellos, el exploit más destructivo de la década, Eternal Blue. Eternal Blue aprovechaba una vulnerabilidad crítica y profunda en la implementación del protocolo SMB de Microsoft, un sistema ampliamente utilizado durante décadas para compartir archivos, carpetas e impresoras dentro de las redes locales de sistemas operativos Windows. El fallo permitía que un atacante remoto enviara paquetes de datos especialmente diseñados a través del puerto 445 para ejecutar código arbitrario con los máximos privilegios posibles. Todo esto sin necesidad de interactuar con el usuario, sin requerir contraseñas y sin dejar rastros obvios en los registros del sistema. El implante Double Pulsar complementaba esta capacidad, instalándose directamente en la memoria RAM del equipo comprometido, para mantener un acceso persistente, invisible y eficiente que permitía cargar cualquier tipo de software malicioso a voluntad. Aunque Microsoft había publicado un parche de seguridad de emergencia pocas semanas antes de la gran filtración, debido a una notificación interna previa cuyo origen exacto sigue siendo motivo de debate, el tejido de la infraestructura informática mundial se mueve a una velocidad lenta, burocrática y desigual. Millones de computadoras, servidores empresariales, terminales de hospitales, organismos públicos y sistemas de control industrial en fábricas continuaban funcionando día a día sin aplicar dicha actualización. La publicación abierta de Eternal Blue convirtió de la noche a la mañana un conocimiento técnico ultrasecreto y reservado para operaciones de inteligencia militar en una herramienta gratuita y de libre acceso disponible para cualquier atacante con una conexión a Internet.
Apenas un mes después de aquella publicación masiva, ocurrió lo inevitable en la red. El 12 de mayo de 2017 comenzó a propagarse de forma explosiva el ransomware WannaCry, utilizando el exploit Eternal Blue como su motor de propulsión principal. El código malicioso lograba desplazarse de forma automática entre equipos vulnerables dentro de una misma red, sin necesidad de que ninguna persona hiciera clic en un enlace o abriera un correo electrónico. El malware infectaba la máquina, cifraba todos los archivos de manera inmediata y exigía pagos en Bitcoin a cambio de la clave de recuperación. En cuestión de pocas horas, el caos se materializó en el mundo físico. Los hospitales del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido se vieron obligados a cancelar cirugías de emergencia. Las ambulancias cargadas de pacientes eran desviadas hacia otros centros médicos y miles de citas clínicas quedaban suspendidas al quedar las pantallas de los médicos bloqueadas por el mensaje de rescate. La velocidad exponencial de propagación sorprendió incluso a los propios analistas que habían desarmado el exploit semanas atrás en sus laboratorios. Cuando la comunidad internacional todavía intentaba asimilar el impacto financiero y operativo de WannaCry, otra amenaza mucho más agresiva y destructiva apareció en el horizonte, utilizando exactamente las mismas filtraciones de la NSA. En junio de 2017, el malware, que sería conocido como NotPetya, comenzó a expandirse de forma masiva desde Ucrania, utilizando una vez más el exploit Eternal Blue, combinado con sofisticados mecanismos de propagación lateral interna. A diferencia del ransomware convencional, los investigadores forenses descubrieron rápidamente que el verdadero objetivo de NotPetya no era obtener el dinero de las víctimas. El módulo de descifrado del malware era falso. El código destruía la información de los discos duros de manera irreversible y permanente, dejando a las organizaciones completamente incapacitadas para operar o recuperar sus sistemas. Grandes corporaciones globales como la naviera Maersk registraron pérdidas económicas que en su conjunto ascendieron a miles de millones de dólares en pocos días. La compañía se vio obligada a reinstalar por completo miles de servidores y decenas de miles de estaciones de trabajo en todo el mundo para lograr recuperar sus operaciones portuarias globales que habían quedado completamente congeladas. A medida que las consecuencias económicas y operativas se acumulaban en los balances financieros de las empresas y en las portadas de los periódicos, el debate sobre la proliferación de armas digitales adquirió una dimensión política mucho más profunda, ética y urgente. Durante años, los gobiernos de las principales potencias habían defendido con vehemencia la acumulación secreta de vulnerabilidades de día cero o Zero Days, argumentando que tales herramientas resultaban indispensables para desarrollar operaciones de contrainteligencia, proteger los intereses nacionales y ejecutar misiones de seguridad nacional justificables. Sin embargo, la saga de Shadow Brokers demostró que incluso los arsenales de software mejor protegidos y custodiados por las agencias más sofisticadas del mundo pueden escapar por completo del control de sus propios creadores. Una vez que esas líneas de código fueron publicadas en un foro abierto, dejaron de pertenecer exclusivamente al gobierno de una nación y pasaron a formar parte inmediata del conocimiento técnico disponible para organizaciones criminales, grupos patrocinados por estados rivales, ciberterroristas y actores independientes de todos los rincones del planeta. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado identificar públicamente ni llevar ante la justicia a los integrantes reales de Shadow Brokers. Desaparecieron de la red de la misma manera misteriosa en que habían aparecido originalmente en aquel caluroso agosto de 2016. Aunque la atribución definitiva en el ciberespacio es una tarea prácticamente imposible, para las principales agencias de inteligencia occidentales, el verdadero origen del grupo nunca fue un secreto. Todos los caminos apuntaban a Moscú. Detrás del inglés imperfecto y los mensajes distorsionados, los analistas identificaron la huella táctica de las operaciones de interferencia rusas, vinculando el hackeo con unidades de élite como Fancy Bear y Cozy Bear, los brazos cibernéticos del GRU y el SVR, que heredaron la doctrina de espionaje de la antigua KGB. La historia de Shadow Brokers representa en su sentido más puro el momento exacto en el que el frágil equilibrio entre las capacidades ofensivas de los estados y la seguridad informática global cambió de forma irreversible para siempre.
Demostró con crudeza que las armas digitales desarrolladas en el más absoluto secreto por agencias de inteligencia pueden terminar en cuestión de segundos alimentando ataques masivos capaces de paralizar de golpe hospitales, cadenas logísticas internacionales, industrias pesadas completas y servicios ciudadanos esenciales. En el mundo físico-militar, perder el control de un arsenal de misiles o de armas convencionales constituye una crisis internacional inmediata y un peligro directo bien definido. En el ciberespacio, esa misma pérdida de control permitió que armas lógicas de alta precisión, diseñadas para operaciones quirúrgicas de espionaje interestatal, terminaran ejecutándose de forma indiscriminada miles de veces sobre víctimas civiles que jamás formaron parte del objetivo estratégico original. Desde entonces, cada vez que se descubre una nueva vulnerabilidad crítica en los sistemas que sostienen el mundo moderno, la misma incómoda pregunta vuelve a flotar en el aire. ¿Cuántas armas digitales permanecen todavía ocultas en secreto dentro de los arsenales de las potencias mundiales? ¿Y qué ocurrirá el día en que vuelvan a escapar de las manos de sus creadores? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es clave para seguir trayendo más contenido de este tipo. Mi nombre es Zero, gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima con otra gran historia de hackers.